Muy bien, chicos. Primeramente, buenos días con todos ustedes. Esperando y deseando realmente que todos en casa se encuentren muy bien de salud. Bueno, realmente es una alegría el poder reunirme nuevamente con ustedes y poder seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, trabajemos tal como lo hemos estado haciendo, de la forma más adecuada posible para poder eh, desarrollar de la forma más óptima las sesiones, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuando con el desarrollo de los temas, chicos, bueno, hasta la clase anterior vimos, ¿no es cierto?, todo referente a los modelos atómicos. Vimos el modelo atómico, cómo era el átomo para Dalton, cómo era el átomo para Thomson, cómo era el átomo para Ernest Rutherford y cómo era el átomo para Niels Bohr y para Arnold Sumner, ¿no es cierto? Conocimos todos esos modelos del átomo, ¿ya? Entonces, a partir de aquí ya vamos a hacer una parte introductoria básicamente a lo que vendría a ser el modelo actual del átomo, ¿sí? Es decir, vamos a hablar sobre unos principios, de algunos conceptos que nos ayudan a entender de mejor forma cómo es el comportamiento del electrón, ¿ya? Formando este parte del átomo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie, ¿ya? Entonces, necesito que pongan mucha atención. Pero antes de iniciar con la descripción, con la descripción de con la descripción de todo. Por favor, chicos, un ratito, por favor. Eh, bueno, antes de pasar a desarrollar cada uno de estos principios, vamos a conocer cuál es nuestra competencia, cuál es nuestra capacidad y nuestro desempeño que vamos a desarrollar el día de hoy. Para esto, por favor, voy a pedir a Sami que me ayude con la lectura. Sami, ¿estás ahí? Sí, Sami, ¿me profe. escuchas? Sí, profe. Ayúdame con la lectura de la diapositiva, por favor. Ya, profe. Competencia. Indaga mediante métodos científicos. Profe, Continúa, Sami. ¿no? Sí, sí, todo, por favor. Capacidad. Genera y registra datos e información. Desempeño precisado. Obtiene y organiza datos cualitativos, cualitativos, cuantitativos a partir del análisis de los conceptos del comportamiento del electrón mediante el principio de incertidumbre de Heisenberg, principio de dualidad de la materia de Louis Broglie y los representa en gráfica mediante el uso de las TIC. Ya, muy bien, gracias, Sami. Entonces, como vemos, chicos, la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy apunta más que todo a la competencia indaga mediante métodos científicos, ¿ya? En conclusión, nuestro desempeño, es decir, el logro que vamos a tener el día de hoy, todo lo que todos vamos a poder, al final de la sesión, poder explicar más que todo cómo es el comportamiento del electrón según el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie, ¿ya? Eso es lo que vamos a lograr nosotros al término de la sesión, ¿ya? Entonces, continuamos. Muy bien. Antes de hablar en referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg y al principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie, vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que vendrían a ser los cuantos. ¿Qué son los cuantos de Planck? ¿Ya? Entonces, para esto, por favor, Emily, ¿me escuchas? Emily, Sí, profesor. ¿ya? Emily, ayúdame, por favor, con la lectura de la diapositiva. Los cuantos de Blake.
pero hasta un momento no se sabía la relación entre la temperatura y la intensidad y longitud de onda. En 1900, Max Planck, de 1858 a 1947, resolvió el problema de hipótesis audaz. Propuso que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo. Haya constante de Planck vale de 6,6310 a la menos 34 joules segundos JS. Ya, muy bien, Emily. Entonces, atentos todos, chicos, ¿ya? Cuando nosotros, la clase anterior, la última clase que hablamos en referencia al modelo atómico de Niels Bohr, vimos que el átomo, dentro de la estructura del átomo, los electrones se encontraban en una zona denominada como nube electrónica. Y en esta nube electrónica vimos que existen o se da la presencia de los niveles de energía, ¿sí? Niveles energéticos de energía, niveles de energía más que todo, ya niveles cuantizados de energía, ¿ya? Entonces, vamos a ver, y hemos visto que un electrón puede realizar un salto de un nivel a otro tomando en cuenta lo siguiente, ¿ya? Depende de la energía que este electrón pueda absorber o pueda liberar, ¿ya? Esa energía se va a dar en un pequeño paquete energético, denominado como cuánto, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí que para que el electrón se realice un salto, ¿no es cierto? Realice un salto y se ubique en un nivel de energía más cercano al núcleo, este electrón tiene que perder energía, tiene que liberar energía en forma de fotón, ¿ya? Y para que este electrón se ubique en un nivel de energía más externo, más alejado del núcleo del átomo, este tiene que absorber energía, ¿ya? Tiene que absorber energía también en forma de fotón, ¿ya? Entonces, prácticamente nos dice acá que ese paquete energético que hace posible que el electrón pueda realizar un salto de un determinado nivel de energía a otro, se denomina como cuanto de energía. ¿Ya? Es un cuanto de energía, ¿ya? Entonces nos dice, pero hasta ese momento no se sabía la relación entre la temperatura y la intensidad y la longitud de onda. Pero en el año de 1900, Max Planck resuelve el problema con una hipótesis audaz. Él propone que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo, ¿ya? Entonces, a ese paquete de cierto tamaño mínimo, a ese paquete energético de cierto tamaño mínimo, lo denomina como cuanto, ¿sí? Lo denomina como cuanto. Entonces, aquí vamos a hacer una corrección, ¿ya? H, ¿ya? Si nosotros en la fórmula de que vamos a ver más adelante encontramos esta variable H, me indica que esa H representa a la constante de Planck. ¿Cuánto vale esa constante de Planck? Vale 6,63 por, ¿ya? 10 a la menos 34 joules segundo, ¿sí? Por 10 a la menos 34 joules segundo. Muy bien, hacemos un pare aquí, ¿ya? ¿Ya? Continuamos. Entonces, vean, todos vemos la figura, chicos. Todos vemos la figura. Sí, profe. Ya, vean, aquí vemos bueno, es una parte de un árbol con muestra dos ramas y un ave sobre ella, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a lo que vendría a ser esta parte, los cuantos de Planck, lo que él nos indica es que imaginemos que cada rama es un nivel de energía, ¿no es cierto? Y esta ave, para ubicarse en un nivel de energía más cercano al núcleo, es decir, más cerca al piso, en otras palabras, tiene que realizar un salto. Y para realizar ese salto, esta ave va a poner o va a ejercer energía, ¿no es cierto? Va a consumir energía, ese salto consume energía, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte de los cuantos de Planck. Para que un electrón, por ejemplo, realice un salto a otro nivel de energía, este tiene que
o liberar o absorber energía, dependiendo qué es lo que se busca, ¿no es cierto? Si ese electrón quiere ubicarse en un nivel de energía más cercano al núcleo, tendrá que perder energía, ¿ya? Pero si ese electrón quiere ubicarse en un nivel más alejado del núcleo, tendrá que absorber energía, ¿ya? A eso es a lo que se refiere esta parte de los cuantos de Planck. Entonces, en esta parte, la lectura nos va a ayudar, por favor, Alessandro. ¿Me escuchas, Alessandro? Alessandro, Alessandro. Sí, profe, te escucho, profe. Muy bien, ayúdame con la lectura, por favor, Alessandro. Yo, profe. El electrón no puede tener energía por debajo del modo fundamental. Así que una vez ahí, no puede perder más y precipitarse al núcleo. Si estando en este estado, de pronto llega un fotón, el electrón puede absorberlo, aumentando su energía, pasando a un estado excitado, como un pájaro que salta de una rama de árbol a otra más alta. También como un pájaro baja saltando a una rama más baja, el electrón puede despedir un fotón y caer en un estado de menor energía. Estos brincos son siempre entre estados de energía fijas y por tanto la luz emite corresponde a frecuencias también, pero profe, no puedo ver, profe, lo demás, bien definidas y no son posibles saltos entre ramas intermedias. Profe, su micro está apagado. Ya chicos, a ver, el electrón nos dice no puede tener una energía por debajo de la del modo fundamental, así que una vez allí no puede perder más y precipitarse al núcleo. Si estando en este estado de pronto llega un fotón, el electrón puede absorberlo aumentando su energía y pasando a un estado excitado, como un pájaro que salta de una rama de un árbol a otra más alta. Es lo que les explicaba, ¿no es cierto? Si el fotón llega al electrón, ese electrón va a absorber esa energía, ese fotón. Entonces, como absorbe esa energía, su energía va a aumentar y por ende se va a ubicar en un nivel de energía más externo, más alejado del núcleo, ¿ya? De lo contrario, si es que este electrón pierde un fotón, pierde energía en forma de fotón, entonces su energía va a disminuir y va a saltar ya también a un nivel de energía más cercano al núcleo, ¿ya? También nos dice, ¿no es cierto? También como un pájaro baja saltando a una rama más baja, el electrón puede despedir un fotón y caer en un estado de menor energía. Estos brincos son siempre entre estados de energía fijas y por lo tanto la luz emitida corresponde a frecuencias también bien definidas y no son posibles saltos entre ramas intermedias, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. El salto del electrón va a ser entre nivel y nivel de energía, entre un nivel de energía fijo a otro nivel de energía fijo también, ¿ya? No va a haber saltos intermedios, ¿ya? No van a haber o no va a existir saltos intermedios. Muy bien, entonces copiemos esta parte, chicos, por favor. Bien, continuamos. Ahora, entendiendo esto, chicos, esta parte de cómo un electrón salta de un nivel a otro, vamos a poder hablar sobre la hipótesis de de Broglie. Es decir, vamos a hablar sobre el principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie, ¿ya? Entonces, para esto, por favor, en la lectura de la diapositiva, nos va
ayudar Chasca. Chasca, ¿estás ahí? Chasca. Ya, por favor, ayúdame con la lectura de esta parte. Hipótesis de Broglie. Dualidad onda-corpúsculo del electrón. Louis de Broglie pensó que, al igual que la luz, pese a ser de naturaleza ondulatoria, presentaba muchas veces un componente corpuscular. Puede ser que la materia normal, tratada siempre como partícula, tuviese también una naturaleza ondulatoria. De Broglie, en 1924, predijo que toda partícula en movimiento lleva asociada una onda cuya longitud de onda vale Y igual H sobre mv. Ya, muy bien. Gracias, Chasca. Entonces, vean, atentos aquí, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre esta hipótesis de Broglie, que se trata más que todo sobre la dualidad onda-corpúsculo del electrón, es decir, hablamos de la dualidad de la materia, acá nos dice que el electrón se comporta o presenta doble naturaleza, ¿ya? Se comporta como, nos dice acá, dualidad onda-corpúsculo, se comporta como onda y también se comporta como partícula, nos dice, ¿ya? Entonces, Louis de Broglie pensó que, al igual que la luz, pese a ser de naturaleza ondulatoria, presentaba muchas veces una componente corpuscular, ¿ya? Podía ser que la materia normal, tratada siempre como partícula, tuviese también una naturaleza ondulatoria. En el año de 1924, Louis de Broglie predice que toda partícula en movimiento, vean ahí, toda partícula en movimiento lleva asociada una onda cuya longitud de onda vale, ahí tenemos la fórmula, ¿no es cierto? La longitud de onda, nos dice la longitud de onda, ¿ya? Es igual a que a h, ¿quién era h? La constante de Planck, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto equivale la constante de Planck? Eso vimos, 6,63 por 10 a la menos 34 Joule segundo, ¿no es cierto? Entonces, vean, es igual a la constante de Planck entre la masa y la velocidad. ¿De quién? De la partícula. En este caso hablamos del electrón, entre la masa por la velocidad del electrón, ¿ya? Entonces, en conclusión, chicos, cuando hablamos nosotros en referencia al principio de la dualidad de la materia o la dualidad de onda corpúsculo del electrón, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nos dice que el electrón se comporta al mismo tiempo como onda y como partícula. Eso es lo que nos dice este principio, ¿ya? Entonces, el electrón se comporta como onda y como partícula. Entonces, ¿qué nos dice, chicos, el principio de la dualidad de la materia de Louis de Broglie? ¿Qué nos dice este principio? ¿Qué nos dice este principio, chicos? Chicos, ¿qué nos dice este principio? Acabo de decirlo. Chicos, chicos, ¿me escuchan? Chicos, Que se comporta como onda y como partícula. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, Chasca, muy bien, vale. Pero nos dice lo siguiente. Este principio de la dualidad de la materia o este principio de la dualidad onda-corpúsculo-electrón, ese principio de Louis de Broglie, nos dice, el electrón se comporta como partícula y como onda, en otras palabras. Así de sencillo, vean qué tan cortito es el concepto de este principio. ¿Sí? El electrón se comporta al mismo tiempo como partícula y como onda. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Entonces vamos a ver que Planck y Einstein habían demostrado la naturaleza dual del electrón, es decir, que este se comporta como partícula y también se comportaba como onda, ¿no es cierto? Nos dice, habían demostrado la naturaleza dual del electrón, que al ser una partícula, vean, al ser una partícula, se comportaba también como Profe, onda. disculpe, Dime. profe, ¿puede perdón, retroceder ya. ¿Puede Ok, retroceder ya. Gracias, Gracias, profe. Alessandro. Gracias, gracias. Ya, muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí. Continuamos. Muy bien.
Continuamos. Entonces veamos acá que Planck y Einstein habían demostrado, ¿no es cierto?, la naturaleza dual del electrón, que al ser una partícula se comportaba también como onda. Entonces vemos aquí la doble naturaleza del electrón. En otras palabras, nos dice que al mismo tiempo, aparte de ser partícula, ¿ya? Aparte de ser una partícula el electrón, este también se comporta como onda, ¿ya? Este también se comporta como onda. Copiemos esta pequeña parte, chicos, solamente la teoría, por favor. Continuamos. Ya. Eso en referencia, chicos, al principio de la dualidad de la materia. Al conocer también esta parte en referencia a que el electrón, aparte de ser una partícula, se comporta también como onda, hace posible que se den muchos descubrimientos. Entre ellos, en el año de 1927, Davison y Hermer demostraron que los electrones podían ser difractados, al igual que los rayos X, ¿ya? Esto debido a que los electrones se comportaban como ondas. Entonces, eso hace posible que dentro del campo tecnológico se puedan, por ejemplo, diseñar y fabricar nuevos instrumentos de medición y de observación. Caso es el ejemplo, en este caso, del microscopio electrónico de barrido, ¿ya? Que nos permite observar estructuras mucho más pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, ahí en esa microfotografía vemos al virus del ébola, que esta ha sido amplificada unas 190.000 veces, ¿no es cierto?, en cuanto a su tamaño, y lo vemos ahí en la microfotografía. Este virus del ébola, prácticamente la responsable de causar una epidemia en África en el año de 1995. Entonces vean uno de los usos que se les da, ¿no es cierto?, o se les da a los electrones tomando en cuenta su naturaleza dual, es decir, muy aparte de ser una partícula, esta también se comporta como onda, y gracias a eso estos también pueden ser difractados al igual que los rayos X. ¿Ya? Muy bien, chicos, continuamos. A ver. Aquí vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Vamos a hablar sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El físico alemán Werner Heisenberg llegó a la conclusión de que la doble naturaleza de la materia imponía ciertas limitaciones. Y nos dice lo siguiente, este principio. Es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos determinar al mismo tiempo la posición exacta del electrón y su velocidad, ya que si nosotros analizamos y vemos que el electrón está girando a grandes velocidades alrededor del núcleo y queremos conocer su posición, es como si lo estaríamos deteniendo en el tiempo. Entonces, al detenerlo en un determinado punto, ¿no es cierto?, no podemos calcular a qué velocidad se desplazaba este, ¿ya? Y lo contrario también, si nosotros, o por la otra parte, si nosotros calculamos solamente la velocidad, no vamos a poder determinar exactamente en qué lugar o qué posición ocupa el electrón, ¿ya? Entonces, solamente podemos hallar estos criterios de manera aislada, o bien solamente determino la posición del electrón, o solamente voy a poder determinar cuál es la velocidad de este, ¿ya? A ese principio se denomina como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, chicos, entonces, dando estas indicaciones, damos por terminado la sesión del día de hoy, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase, chicos, cuídense mucho, no olviden de enviar sus trabajos de investigación para el día de mañana, ¿ya? Cuídense mucho, saludos en casa, chicos. Adiós, profesor. Adiós, chicos, profe, cuídense, profesor. Muchas gracias, Alessandro, ustedes también cuídense mucho en casa, saludos a todos en casa. Disculpe, profe, ¿qué tema era? Cuídese. Chao, chicos, chao. Es desde el primer título de teoría atómica, Adrián, ¿ya? Desde donde empezamos a hacer todo lo que es teoría atómica, desde los conceptos de los filósofos griegos todavía, desde ahí, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense. Ya, profe, chao.
Puedes Chao.